Muy bien, pues vamos a comenzar y vamos a comenzar con una oración para ponernos en manos del Señor. Vamos a orar, hermanos. Padre nuestro que estás en los cielos, Dios bueno y misericordioso, gracias te damos porque podemos tener estas actividades en el día del Señor. Porque, Señor, podemos encontrar paz, gozo, respuestas a nuestros problemas y, Señor, promesas tuyas hacia nosotros en tu palabra. Permite, Señor, que en esta tarde también sigamos meditando en este sermón que tu Hijo dio hace años, pero que sigue siendo, Señor, fuente de verdad, fuente de luz, fuente de vida eterna. Te agradecemos por esta tarde de meditación y te pedimos, Padre, que tú seas con nosotros. También ponemos en tus manos a nuestro pastor Edgar, a su familia, y tráelos con bien, Señor, y Padre, que sea también un buen tiempo allá donde estén. Todo esto te lo ponemos en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. La lectura del día de hoy vamos a continuar en Mateo 5. Y bueno, vamos a tocar dos versículos nada más el día de hoy, el 31 y el 32. Dice la palabra de Dios: también fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada, comete adulterio. Y bueno, hermanos, creo que estas últimas clases han sido muy reveladoras. Yo creo que si nos ponemos en los pies de los que estaban escuchando este sermón, nos podemos dar una idea, ¿no? Imagínense que toda nuestra vida hemos entendido algo de la ley de Dios y que lo hemos estudiado por mucho tiempo y que lo hemos creído así y que lo hemos incluso enseñado a nuestros hijos y que de repente, yo creo que a todos nos ha pasado, ¿no? Que escuchamos un sermón o una clase y nos cambia la perspectiva de lo que nosotros creíamos. A veces hasta decimos, caray, era muy claro, ¿por qué no lo entendía así, no? Porque hasta que ahora sí que el evangelio que nos revela la verdad, pues nos puede llegar a cambiar algo que creímos por años, ¿no? Y yo creo que eso le está pasando a las personas que están escuchando este sermón, ¿no? Han estado escuchando a Jesús diciéndole, se ha dicho, han escuchado, les han dicho esto, y luego Jesús viene y dice, pero yo les digo esto, ¿no? Y pum, les cambia la perspectiva de lo que han estado quizá estudiando toda su vida y le han enseñado a sus hijos y han creído que era algo que venía de Dios, ¿no? Entonces, pues creo que ha sido revelador para nosotros y bueno, quizá a algunos de ellos les cambió la perspectiva, quizá a otros no, nada más pues estaban ahí escuchando, ¿no? Y bueno, el tema que vamos a tratar hoy pues también es un tema complicado como el de la semana pasada y es el tema del divorcio, ¿sí? Y si se fijan, hermanos, la lectura del día de hoy comienza diciendo también fue dicho, ¿no? Entonces, es una continuación. ¿Y de qué se habló la clase pasada? La clase pasada hablamos precisamente del adulterio, ¿no? Del engañar, incluso el pastor nos explicaba la raíz de la palabra fornicación, ¿no? Y bueno, fue muy edificante esta clase porque nos enseñaba que mucho de lo que vino a enseñar Jesús en este sermón es que la ley se mueve también a la intención del corazón. No nada más es si realmente tuviste una mujer y Jesús viene y dice, si en tu corazón hubo ese deseo, ya hubo este pecado, ¿no? Y bueno, creo que ha sido muy revelador esa parte, ¿no? Siempre Jesús volcaba la ley no solo al cumplimiento externo, sino la parte interna de la ley, ¿no? Incluso cosas tan sencillas como el diezmo, como la ofrenda, ¿no? Jesús decía, ven a esa mujer que solo que dio poquito, ella ha dado más que todos, porque lo que le valió fue la intención, ella dio todo lo que tenía. Y los demás, por mucho que dieron, pues estaban dando lo que les sobraba, ¿no? Nada más. Entonces, Jesús empieza a transformar la visión de la ley a una cuestión más del corazón, más intencional. ¿Con qué intención lo estás haciendo, no? Y bueno, ha sido muy revelador. Pero bueno,
Entonces la lectura del día de hoy es una continuación de lo que él estaba explicando acerca del adulterio, acerca del rompimiento del pacto matrimonial. Y bueno, antes de pasar a la clase, me metí ahí a internet y busqué artículos acerca del divorcio. Yo lo que quería ver era cuál era la percepción de la cultura fuera de las iglesias, cómo ve la sociedad, cómo ve el mundo, cómo ve la cultura el divorcio. Y me encontré un artículo de una revista muy conocida en Estados Unidos, de hecho está en inglés, que seguramente fue leída por millones de personas. Y quiere decir que esto es la influencia que tiene el mundo. Esto es como el mundo presenta a millones de personas una cuestión como el divorcio. Voy a leer, el artículo se llamaba 8 razones por las que puedes divorciarte de alguien que amas. Ni siquiera era de alguien que ya no amas, ¿no? De alguien que amas, según el mundo. Y mostraban estas 8 razones, según ellos, ¿no? Fíjense cómo se leen estas razones. Número 1, si tú eres infeliz y claramente es por causa de la relación, ¿sí? O sea, si no eres feliz, quizá no hay un problema, quizá ames a la persona, pero si no estás feliz, es una causa válida para que te divorcies. Número 2, los buenos tiempos son menos que los malos tiempos. O sea, no te la pasas bien. O sea, no te la estás pasando bien. Hay momentos complicados, son más. Entonces es una razón válida del divorcio. Número 3, no te ves a ti mismo pasando la vida con tu pareja, ¿no? Eso también lo veían como una razón válida. La 4, has perdido la confianza en tu pareja. La 5, tu pareja no te trata de la forma en la que tú mereces ser tratado, ¿no? Esa es otra razón válida, según. La 6, tu pareja te ha engañado, que bueno, esa sí es de la que habla Jesús. 7, aquí hay otra razón por la que según el mundo puedes dejar a tu pareja, ¿no? Te enamoraste de alguien más. Entonces, es válido. Te enamoraste de alguien más, divórciate, ¿no? Es válido. 8, si no eres capaz de amar a alguien en la forma en la que esa persona se lo merece, ¿no? Y bueno, me llamó mucho la atención que en este artículo nunca dijeron esposo o esposa, siempre era pareja, ¿no? Y cuando el término bíblico correcto, pues es eso, es esposo y esposa, ¿no? Incluso hay un futbolista muy famoso brasileño que se llama Kaká. Los que nos gusta el fútbol sabemos más o menos, ubicamos a Kaká. Su esposa se divorció de él. Y la razón que dio la esposa de Kaká para divorciarse de él fue la siguiente. Kaká nunca me traicionó, siempre me trató bien, me dio una familia maravillosa, pero yo no era feliz, algo me faltaba. El problema es que él era demasiado perfecto para mí. Y entonces la señora se divorció de Kaká. Estas son las razones por las que el mundo puede decir, vamos a terminar un matrimonio. Fíjense, incluso sé que algunas nos puede dar risa, hermanos. Pero algunas han sido causas de divorcio en matrimonios cristianos. Razones que quizá en nuestro razonamiento humano, en una visión humana del matrimonio, podríamos decir, es que sí me hace sentido. O sea, sí puede que sí sea cierto, ¿no? Quizá eso de que es que no soy feliz. Pues ¿cómo voy a estar en un hogar donde no soy feliz? Quizá en nuestro pecado podamos decir, es que pues sí puede que sí sea cierto, ¿no? Sí puede que sea verdad. Puede que el mundo nos esté influenciando al grado de que podamos decir que alguna de estas 8, algunas nos dan risa, pero algunas podamos haber dicho, como que a mí sí se me hace sensato, sí se me hace bien, ¿no? Entonces, desde esta forma de ver el matrimonio, vemos qué tan frágil puede llegar a ser en el mundo la institución de la pareja, la institución de un matrimonio. Si es tan sencillo como, ¿sabes qué? Me gusta alguien más y se desaparece el matrimonio, quiere decir que está detenido con palitos. Que si nosotros estamos armando el matrimonio de nuestra forma humana y no viendo qué es lo que dice Dios acerca del matrimonio, pues es muy fácil derrumbarlo con simplemente decir, como esta señora, ¿no? Pues es que era demasiado bueno para mí.
no quiero esto. ¿Qué dice la Biblia acerca del matrimonio y específicamente acerca del divorcio? ¿Es tan fácil? ¿Es una razón válida decir no estoy feliz en mi matrimonio? ¿Es válido decir, no sé, no me están tratando como yo quiero, no me la estoy pasando bien? O cosas muy reales que suceden en todos los matrimonios. Tengo problemas, ¿no? Todos los matrimonios tenemos problemas. Todos los matrimonios pasamos por situaciones complicadas. ¿Qué tan fácil es decir hasta aquí? ¿Qué tan fácil es decir, saben que ya vamos a detener esto, ¿no? Y es lo que Jesús va a meditar en el Sermón del Monte en esta parte. Y bueno, si se fijan, esta parte de la Escritura es muy corta, ¿no? Son 2 versículos, 31 y 32. Nos decía el pastor, no, lo más probable es que este sermón haya durado mucho más, que se haya explicado mucho más, y que los resúmenes que vemos aquí en los evangelios sean eso, ¿no? Sean un compendio un poquito más corto de lo que realmente Jesús explicó, ¿no? Afortunadamente, gracias a Dios, voy a tener que editar eso. Gracias a Dios, tenemos una referencia un poquito más larga acerca de esto. Y ahí mismo, lo vamos a encontrar ahí mismo en Lucas. Vámonos, hermanos, a Lucas 19. Lucas 19. Espérenme, nada más para revisar bien. No, perdón, Mateo. Sí, estaba viendo Lucas y no estaba ahí. Vámonos a Mateo 19, hermanos. Y vamos a leer desde el 3 hasta el 9. Le voy a dar lectura, me pueden ahí seguir en sus Biblias. Dice, entonces vinieron a los fariseos, tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Si se fijan, va muy parecido a lo que leímos en Lucas. Y dice, él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre lo dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que ya no son más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Le dijeron sus discípulos, si es así, ese ya hasta ahí llegamos, ¿no? Si se fijan aquí, está un poquito más extendida la explicación de Jesús. Y bueno, qué curioso que dice aquí que los fariseos llegaron tentándole y diciéndole. Entonces, desde ahí empezamos mal, ¿no? Los fariseos venían con ganas de ponerle una encrucijada a Jesús. Y leyendo al historiador Josefo, lo que nos dice Josefo es que en esos tiempos había dos escuelas, dos formas de pensar acerca del divorcio, ¿no? Estaba la escuela del rabí Hillel y la escuela del rabí Shammai. La escuela del rabí Shammai enseñaba acerca del divorcio algo muy estricto, ¿no? Básicamente que no había una forma en la que podía darse el divorcio. Sin embargo, la escuela del rabí Hillel
era muy relajado. Tomaban esta lectura de Deuteronomio, que ahorita la vamos a leer, y decían que esta parte de cualquier cosa indecorosa de la mujer, literalmente era cualquier cosa. O sea, si la mujer cocinaba mal, si ya no le caía bien, si no le gustó cómo hizo algo, era una causa válida acerca del divorcio. Entonces, había estas dos formas de pensar acerca del divorcio, una demasiado estricta y una demasiado liberal. Por eso es que los fariseos, por eso dice la Biblia que los fariseos tentaron a Jesús, como que querían ver, a ver, ¿de qué lado te vas a ir? ¿Te vas a ir del lado del rabí fulano o te vas a ir del lado del rabí sultano? ¿No? Vamos a ver qué Jesús dice acerca de todo esto. Y entonces, así es como empieza este versículo, ¿no? Vienen los fariseos, se le acercan a Jesús y le dicen, se ha dicho, sí, algunos fariseos se acercaron y le quisieron poner a prueba, le preguntaron, ¿está permitido que un hombre se divorcie por cualquier motivo? Y ellos están haciendo, hermanos, una referencia a Deuteronomio 24. Si gustan también vamos para allá, vamos a tener por ahí a la mano Mateo, pero vamos también a Deuteronomio. Deuteronomio 24, fíjense lo que dice, cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa, ¿no? Eso es lo que dijo Moisés. Entonces los fariseos vienen con este versículo en la mano, con esta poca claridad de lo que realmente se refiere este versículo y con la palabra ahí más trucosa todavía, que es alguna cosa indecente, ¿no? No era ni siquiera muy clara la instrucción de Moisés, era alguna cosa indecente. Y había estas dos corrientes, ¿no? Alguna cosa indecente, o puede ser cualquier cosa y sale bye, o algo muy, muy grave y entonces algo más estricto. Y venían con esta encrucijada con Jesús. ¿Qué fue cómo respondió Jesús ante esto? Lo primero que hace Jesús, hermanos, es que les contesta con otra pregunta, ¿sí? Ellos venían a buscar una forma de engañar a Jesús o de tratar de encrucijarlo y decirle, ¿tú qué crees? La pregunta básica de los fariseos era, a ver, ¿tú qué crees que es una causa de divorcio? ¿A qué crees que se refiere a esta de cosas indecentes? Dinos tú, acláranos tú cuál de las dos escuelas rabínicas es correcta, ¿no? Si me puedo divorciar nada más porque me cocina feo o si tiene que ser algo muy grave, ¿no? Ellos estaban enfocando en las causas, ellos estaban enfocando en cuáles eran estas causas indecentes. Ellos querían que Jesús les dijera cuál era lo correcto. Pero fíjense lo que hace Jesús. Si regresamos otra vez allá a Mateo, la respuesta de Jesús no fue una respuesta. La respuesta de Jesús fue una pregunta. ¿Y qué les pregunta, hermanos? ¿A dónde los refiere Jesús? Dice, él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra, los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. ¿Qué hizo Jesús aquí? Básicamente los mandó al Génesis, ¿no? Los mandó al origen, los mandó al diseño original. Ellos estaban en su rollo pensando, oye, ¿será válido? ¿Será no válido? ¿Cuál es una causa válida? ¿Cuál no es una causa válida? Y lo que Jesús les dice es, acuérdense del origen del matrimonio, acuérdense del diseño original, y los manda a Génesis, ¿sí? ¿Por qué Jesús hace esto? ¿O cuál es la importancia de esta respuesta de Jesús? Porque puede ser, hermanos, que en el momento en el que nosotros pasamos por alguna dificultad en el matrimonio y se nos hace tan fácil pensar en ya vamos a separarnos, lo primero que debemos recordar es cuál es el verdadero origen del matrimonio. Si lo que creemos del matrimonio es una cuestión
tan sencilla como el mundo lo cree, que es, pues nos gustamos, nos caemos bien, vamos a vivir juntos, pues es tan frágil que cualquier cosa la va a destruir. Por eso Jesús nos manda al inicio, para que nos acordemos cuál es el verdadero origen o el verdadero diseño del matrimonio. Y el diseño del matrimonio es una unión que hace Dios. Entonces les dice, acuérdense de esto, Dios los une. Esta unión entre varón y hembra es tan fuerte, es una institución que Dios diseñó incluso desde antes del pecado. Él instituye, nos enseñaba el pastor, él instituyó 3 cosas: el día del descanso, el día del Señor, él instituyó el trabajo y instituyó el matrimonio. Eso sucedió antes de que se cayera el hombre en pecado. Es una institución creacional. Por eso se siguen casando las personas. Incluso los no creyentes se siguen casando. ¿Por qué? Porque es algo que Dios diseñó para nosotros y sigue sucediendo. Y lo que está haciendo Jesús es, acuérdense de que esto lo diseñó Dios y de que es tan fuerte, va más allá de nada más un simple gusto, que es la unión de 2 carnes. Dice, ya son una sola carne, ya es algo unido, ya no son más 2, sino son uno solo. Acuérdense de eso, ¿sí? Antes de que contestarle si se puede divorciar por si se le quemó la comida o no, lo que Jesús les dice es, el origen del matrimonio o la raíz de esto no es algo que ustedes deciden, no es algo que ustedes crean, sino yo lo creo y yo lo uno. ¿Qué se dice muchas veces cuando 2 personas se casan, no? Dice, lo que Dios unió, no lo separa el hombre. Y muchas veces lo entendemos como, sí, nadie nos va a separar, siempre tú y yo vamos a estar unidos y no va a haber ningún tercero que venga. No se refiere a si alguien más viene a tu matrimonio y te quiere separar, sino que ni siquiera tú mismo, es algo que unió Dios. Ustedes ya son uno. Ni siquiera nosotros mismos tenemos la autoridad para separar lo que Dios unió. Entonces, hasta allá nos manda Jesús. Es la primera respuesta de Jesús hacia estas cuestiones de los fariseos, ¿no? Si me puedo divorciar por X o Y, espérense. Acuérdense del origen del matrimonio y el diseño de Dios hacia el matrimonio, y es una sola carne que Dios unió y que el hombre no puede separar, ¿no? Si seguimos leyendo, los fariseos, ¿qué contestaron hacia esta respuesta de Jesús? Dice, le dijeron en el versículo número 7, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? ¿No? Estaban ellos preguntando, ok, ya nos acordamos, ¿no? Entonces, ¿por qué existe esta cláusula? ¿O por qué Moisés dijo eso? Incluso nosotros ahora sí que en esta temporalidad nuestra podríamos decir, ok, ¿por qué está eso en la Biblia? ¿Por qué sigue ahí esa cláusula que sí dio Moisés? Y la consideramos palabra inspirada de Dios. Entonces, pues sí puede ser que, o sí es algo que viene de Dios. Entonces, ¿sigue teniendo vigencia Deuteronomio 24:1 o no? ¿Sí o no? Y es lo que le preguntan a los fariseos. La respuesta de Jesús, hermanos, entonces, es muy clara. Dice, Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón. Moisés permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así, ¿no? Y entonces ya tenemos esta respuesta. Primero les mostró cuál era el principio. Al principio no era así. Al principio eran 2 que no se iban a separar nunca. Y lo que les dice es, Moisés fue autorizado, vamos a decirlo así, Moisés fue autorizado para que él dijera esto y fuera plasmado en la Biblia, no porque venía como parte del diseño de Dios. Este mandato no viene no es parte de la ley, no es parte del diseño. Es algo que permitió Dios por la dureza del corazón, por la dureza del pecado en nosotros. Dios, yo creo que en su sabiduría, en su visión de todas las cosas, en su omnisciencia,
Él sabía lo complicado que iba a ser que funcionara esa sociedad de los judíos y a la postre nosotros, si hubiese cerrado esa cláusula, si hubiese cerrado el matrimonio a no se van a separar nunca, hubiese sido un caos, pero no hubiesen sido un caos por el mal diseño de Dios, porque el matrimonio estaba mal desde el diseño, sino porque se empezó a corromper por nuestro pecado, por la dureza de nuestro corazón, por todos los pecados que se puede dar cuando estamos en una pareja, ¿no? Entonces, los fariseos estaban preocupados por los motivos de divorcio, al grado de que le dieron el valor de mandamiento a lo que dijo Moisés, pero lo que hace Jesús es decirles, esto no es un mandato de Dios, esto no era lo que Dios decidió o designó o diseñó desde el principio. Esta es una permisión de Dios por la dureza del corazón, pero no tienen que tenerla a la par con un mandato. Y eso hacían mucho los judíos, como hemos estado también estudiando en la mañana en la Confesión de Fe de Westminster, ¿no? Hay muchas leyes que se imponen, o tradiciones que se imponen como leyes, pero que gracias a Dios los reformadores quitaron y dijeron, no, es que esto no es lo que dice la palabra de Dios, esta es una tradición. Y no está mal tener tradiciones, lo malo es ponerlas a nivel de ley. Ahí es cuando es pecaminoso. Y es lo que estaban haciendo los fariseos. Los fariseos estaban diciendo, es que sí es ley, es que lo que dice Moisés es ley, es que esto es lo que nosotros seguimos como ley. Y lo siguen haciendo en estos tiempos. Los fariseos siguen apegados a leyes fuera de los 10 mandamientos. Se tienen que lavar las manos de cierta forma, tienen que amarrarse cosas de cierta forma, tienen que comer ciertas cosas ciertos días. Ellos siguen muy atados a estas cosas y muchas de estas las ponen como leyes de Dios, cuando realmente no lo son, ¿no? Y específicamente hablando del tema del divorcio, eso es lo que aclara Jesús con los fariseos. Esto no es la ley, esto no es el diseño original. Esto fue un resultado de su pecado y entonces Dios lo permite. Y entonces hay esta cláusula, ¿no? de que sí se puede divorciar. Y esa es la respuesta entonces de Jesús hacia los fariseos. Ellos estaban tomando estas versiones mutiladas. De hecho, hermanos, les invito a que lean todo el pasaje de Deuteronomio y van a ver que es un poquito más complicado de lo que dice el versículo 1. El versículo 1 es el que leímos, que dice, puedes repudiar a tu mujer si hay algo indecente o indecoroso, que no se explica qué es, y ya. Pero lo que sigue después de ese versículo son un montón de cuestiones ahí condicionadas de, bueno, si se casa y luego si se vuelve a casar, pero luego si se le muere el segundo esposo y regresa con el primero, entonces se pueden casar o no. Entonces, como que había esta circunstancia muy específica dentro del pueblo de Israel que llevó a quizá a Moisés a escribir este tipo de cláusulas en Deuteronomio. Sea o no así, o sea o no que fue causada por esa situación muy particular de lo que estaba sucediendo ahí o no, Jesús lo aclara muy directamente, ¿no? Esto no es ley. Esto se permitió por una cuestión del corazón, ¿no? Entonces, esa frase de pero no fue así desde el inicio es muy importante, ¿no? Y si se fijan, hermanos, los fariseos como que en ese tiempo consideraban el divorcio como algo muy sencillo, como algo muy a la ligera, ¿no? Estaban tratando de buscar cuál era la respuesta porque seguramente era algo muy común en su época, el repudiar a la mujer. Si pertenecías a la escuela del rabino más liberal, pues casi era muy común, ¿no? Que se divorciaran por cualquier cosa y que entre ellos se volvieran a casar porque pues bueno, ya según nosotros estamos divorciados, entonces pues nos podemos volver a casar o no, y pasaban muchas cosas, ¿no? Como que en esos tiempos, y específicamente los que creían de esa manera acerca del divorcio, como que entonces la cuestión del matrimonio y el divorcio era muy tomado a la ligera. Pero ¿qué hace Jesús, hermanos, en estos versículos? Jesús ata una mala versión del divorcio o un mal divorcio o un divorcio ilícito al adulterio. Les dice
Si no se han divorciado por la causa válida, ustedes siguen casados. Ese divorcio no es válido y por tanto, si se vuelven a casar, están cometiendo adulterio. Y entonces los manda a la ley, ¿no? Los manda a los 10 mandamientos, donde sí muy claramente dice no cometerás adulterio. Y que fue lo que se tocó las clases pasadas, la clase pasada específicamente. Entonces Jesús no lo tomó a la ligera, porque el divorcio no es algo que se toma a la ligera. Jesús lo clarifica, Jesús lo aclara y luego lo ata o lo liga a un pecado que ellos conocían, a un pecado que se va a poder cometer si no te divorcias o si te divorcias por cualquier cosa, que es el adulterio, ¿no? Fíjense lo que dice por ahí en el pasaje 19:9. Dice, yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera, ¿no? Entonces Jesús le da el peso correcto, hermanos, al divorcio. Jesús no le está dando esta banalidad que le da el mundo ahorita al matrimonio y más al divorcio. Yo he visto hasta fiestas, ¿no? Mi divorcio, ¿no? Y hacen un fiestonón y invitan al juez allá a la fiesta y ahí se divorcian y avientan globos y cohetes. Es una banalidad en esta cultura. Es una cuestión que se festeja, es una cuestión, qué padre que me divorcié. Y lo que hace Jesús es que cambia la visión del divorcio y dice, no es así, es muy peligroso. Si te estás divorciando por cualquier causa, lo que estás causando es adulterio, ¿sí? Estás mandando a tu esposa a que se case con otra persona y como ustedes legalmente siguen casados porque ese divorcio no fue legal, pues tu esposa está teniendo adulterio con otra persona y tú también. Y los que se están casando con tu esposa o con tu esposo, también están cometiendo adulterio porque se están casando con personas casadas, ¿no? Entonces Jesús le da este sentido de gravedad al divorcio, este sentido de no es una banalidad, no es cualquier cosa, ¿sí? No, el divorcio no es algo que podamos tomar a la ligera como seguramente se estaban tomando en esos tiempos y seguramente la razón por la que querían encrucijar a Jesús con esas preguntas. Entonces, hermanos, lo que ha hecho Jesús en estos versículos es primero darle el sentido correcto primero al matrimonio, ¿sí? Primero a la unión. Y es una unión no carnal, no sentimental, sino es una unión que va más allá de simplemente juntarse con una persona y ya, ¿no? Es algo que Dios unió, es algo que nos cambia a nosotros, incluso dice ahí que te vuelves carne de la carne, y dice también en otros versículos, ¿no? Yo ya no me pertenezco a mí, sino que le pertenezco a mi esposa, y mi esposa ya no se pertenece a ella, me pertenece a mí, porque somos una sola carne, ¿sí? Entonces, Jesús lo primero que hace es, vamos a ubicarnos, esto es el matrimonio. Y luego le dicen, oye, pero ¿qué dijo Moisés? A ver, no, lo de Moisés no es ley, lo de Moisés fue una permisión de Dios por su pecado, pero para nada es una ley que esté dentro del diseño original. En el diseño original no existía el divorcio. Y luego le siguen preguntando, oye, entonces, y entonces, ¿cuál es una causa buena o cómo le hacemos con esto que dijo Moisés? Y es cuando Jesús aclara, a menos de que sea adulterio, déjenme usar la palabra correcta, salvo causa de fornicación, lo que van a provocar en ustedes y en sus parejas es adulterio, ¿sí? Entonces, Jesús aclara las cosas. No se puso del lado de ninguno, no se puso del lado del legalismo, ni tampoco del libertinaje, sino que aclara la situación y pone en el contexto el divorcio, ¿sí? Hasta aquí no sé si hay algún comentario, hermanos, alguna duda, pregunta. Sí, hermana Selena. Pero en sí, así como lo entiendo, no, ni aún por complicación, Dios lo respalda. Simplemente
simplemente lo permite, ¿no? Sí. Y tomarlo como referencia. El matrimonio es algo así como la unión entre Cristo y la iglesia. Entonces, por eso creo que es tan importante mencionar que, bueno, usted comenta, ¿verdad? Que no hay algo que pueda separar al esposo y a la esposa. O sea, no hay algo que lo pueda dividir. Y bueno, Dios lo permite, ¿verdad? Pero no está dentro del diseño. Se puede decir que se está en pecado. Sí, sí. Nos debe quedar muy claros por estos versículos y otros más que Dios detesta el divorcio. No nada más lo permite como algo bueno, está bien, sino definitivamente es algo en contra de su diseño original, ¿sí? El divorcio para Dios es algo repudiado, ¿sí? Y qué bueno que agrega esta parte, se me pasaba. Parte del diseño del matrimonio es reflejar el amor de Cristo a su iglesia. Imagínense que Cristo nos viera y dijera, ahora sí que como dice Deuteronomio, ¿no? Por cualquier cosa banal se separará de nosotros. Imagínense, pues yo creo que ninguno de nosotros seríamos parte de la iglesia, ¿no? No sé si, o sea, hablando de fornicación, o sea, la iglesia misma ha fornicado. Sí, la iglesia misma tiene otros dioses y eso es... Cristo nunca se ha separado de esa iglesia. Exacto. Ahí está el libro del profeta Oseas, que se casa con Gomer. A Oseas, si ustedes leen la historia de Oseas, es el profeta a que Dios lo manda que se case con la prostituta Gomer. Y la señora va y se mete con otros hombres. Y Dios le dice a Oseas, ve por ella. Y Oseas tiene que ir por ella, paga por ella y se la trae. ¿Y qué hace la señora después? Se le vuelve a ir y otra vez. Así, esos somos nosotros. Esos somos nosotros. Y en ningún momento Jesús va a decir a su iglesia, ¿saben qué? Déjenme, les pongo una carta de divorcio porque ya no lo soporto. Por eso podemos estar completamente seguros de que Dios odia el divorcio, Dios detesta el divorcio, ¿sí? Y por eso estas causas que leíamos al principio de la clase, que si no me siento feliz, que si no me tratan bien, que si incluso que si la otra persona no es feliz conmigo, que soy una muy mala persona y no me aguantan, no son causales reales de divorcio, no son unas causas legítimas para el divorcio. Ahora vamos a entrar al tema de la causa legal, porque sí hay una cláusula, ¿no? Una cláusula ahí que Jesús da. Para motivos de la clase vamos a tomar la que está aquí y luego vamos a hablar un poquito, pero no un poquito nada más acerca de otra, que está en Tesalonicenses. Pero sí es en Tesalonicenses, déjenme nada más verificar. Nada más tener bien a la mano la cita. Es en Mateo. Y es la que leímos ahorita. Y Primera en Corintios 7, ¿no? También vamos a hablar un poquito de Primera en Corintios 7. Pablo da otra causa válida para el divorcio. Pero bueno, antes de pasar a estas cláusulas, hermanos, lo que quiero que evitemos es que caigamos en lo que hicieron los fariseos, en buscar si alguno de nuestros problemas cae ahí para irnos. No. Estas son cláusulas especiales que vamos a analizar con muchísimo cuidado, con mucha delicadeza, pero debemos partir en que los matrimonios cristianos de entrada debemos buscar solucionar todos nuestros problemas o buscar una solución dentro de la fe, dentro de la Biblia, dentro de la consejería cristiana, antes de siquiera pensar en el divorcio. La idea del divorcio casi es como después de que intentamos todo y solo tenemos estas dos puertas que nos da la Biblia.
Si no es eso, hermanos, vamos a caer en lo que Jesús advierte, ¿no? En un divorcio ilícito, y por ende vamos a caer en adulterio, ¿sí? Por eso Jesús siempre los acomodaba. A ver, no se me vayan por otro lado, es esto y esto y esto, ¿no? Entonces, vamos a leer estos versículos con mucho cuidado y siempre teniendo en mente, hermanos, que nosotros, los matrimonios cristianos, vamos primero a buscar ahora sí que a extinguir todas las formas posibles para arreglar nuestro matrimonio antes de siquiera pensarlo. Porque si Dios lo aborrece y nosotros somos cristianos, nosotros por ende también deberíamos aborrecer la idea de pensar en divorciarnos de nuestras parejas. ¿Sí? Entonces, yo sé que luego se pone muy complicado en el matrimonio, que puede llegar a una situación de ya no vemos ni por dónde. Pero si realmente ambos somos cristianos, tenemos de verdad, hermanos, el poder del evangelio para solucionar cualquier situación. Si realmente el esposo es un esposo cristiano que está batallando con su pecado y que le ha traído consecuencias en su matrimonio, y del otro lado tenemos a una esposa cristiana que está batallando con su pecado y que está consciente de que ha traído problemas a su matrimonio, y llevamos esto a la Biblia, a nuestra fe, incluso a nuestros consejeros, ahí es donde vamos a poder buscar. Y tenemos que tener bien en cuenta, hermanos, y yo sé que es difícil en situaciones matrimoniales y problemas matrimoniales, es bien difícil acordarnos de esto, pero hay esperanza para nosotros de vencer el pecado porque ya está vencido. Y si el Evangelio de Cristo, si creemos en el Evangelio y vive en nosotros, tenemos la capacidad de sobrepasar estas situaciones, por muy complicadas que sean. Y ha habido situaciones complicadas en las iglesias, hermanos. Ha habido situaciones muy difíciles. Situaciones que dice uno, si no fueran cristianos, ya se hubieran divorciado. Pero siguen buscando, pero siguen intentando, ¿sí? ¿Por qué? Porque Dios odia el pecado y yo también lo odio. Porque yo lo detesto, porque es lo que Dios tiene para nosotros, ¿sí? Es muy difícil, por ejemplo, si quisiéramos traer estas leyes o estas verdades bíblicas a un matrimonio no creyente, pues simplemente no tienen esta noción ni del matrimonio, ni del evangelio, ni de Dios, ni de solucionar sus problemas, ni de cómo se ven ellos, ¿no? Entonces, pues por eso es tan fácil divorciarse para un no creyente. Simplemente, ya no te aguanto, vámonos, ¿no? Para nosotros debe ser algo muy complicado. Y debemos extinguir de nuevo todas nuestras herramientas, nuestra ayuda cristiana, toda nuestra fe, antes de siquiera pensar en separarnos, ¿sí? Pero ves, yo creo que hay una verdad, porque sí puedes decir, para uno cristiano, la solución más rápida sea el divorcio, pero no es fácil tampoco para un no cristiano un divorcio. O sea, bueno, sí. Puede ser que la primera respuesta sea, vamos a divorciarnos, pero realmente un divorcio, muchos matrimonios no cristianos son extremadamente dolorosos. Sí. No es tan fácil tampoco sí. para ellos. Sí, exacto. Sí, más bien, no que no duela, pero como que tienen más aceptación de decir, pues sí, vamos a divorciarnos, ¿no? Muchas gracias por el comentario. Porque sí, efectivamente, incluso los no creyentes se casan, porque es una institución creada por Dios, ¿no? Pero bueno, dice la palabra, dijo Jesús, yo os digo que cualquiera que repudie a su mujer, salvo por causa de fornicación. Entonces, esa, hermanos, es una de los dos motivos aceptables para un divorcio válido por Dios, ¿no? Que es un pecado sexual sin arrepentimiento. Como nos los ha explicado el pastor, no voy a entrar mucho en detalle. Si tienen todavía dudas acerca de este término, pueden revisar en nuestro canal de YouTube la clase pasada. Ahí está la grabación y ahí pueden ver acerca de esto. Pero bueno, la palabra fornicación que usa Jesús aquí viene de la palabra griega porneia. Y a grosso modo, les digo, los detalles los podemos ver, ¿no? Porneia es un término general usado para describir el pecado sexual, ¿no? Y aquí entra, por ejemplo, el adulterio, la homosexualidad, la violencia sexual, ¿no? Entonces,
todos estos ámbitos de una persona hacia otra son una causa válida para el divorcio, ¿sí? Cuando hay este tipo de agresiones sexuales, cuando hay adulterio o incluso violencia sexual, ¿no? Entonces, estas son causas válidas para un divorcio. Jesús lo dijo y entonces nosotros lo tomamos como que sí es válido, ¿no? No lo podemos tomar de Moisés, ¿no? Como en Deuteronomio, pero sí lo dijo Jesús y está plasmado ahí como palabras, ¿no? Entonces, ese puede ser una razón. De nuevo, hermanos, puede haber, no sé, un adulterio en un matrimonio cristiano. Los hay, es una realidad, ¿no? No nos vamos a querer hacer los santos aquí, ¿no? Puede haber un adulterio en un matrimonio cristiano. Y esto es una razón válida. Pero si ambos son cristianos y si el que adulteró realmente está consciente, van a querer solucionar esto, ¿no? Quizá incluso teniendo una razón válida, probablemente si los dos son cristianos y están arrepentidos de lo que sucedió y están tratando de arreglar las cosas con Dios y con su pareja, incluso esto se puede evitar, ¿no? Podemos pasar a una sesión, sesión de consejería y podemos sobresalir un adulterio si ambos estamos en una visión cristiana del matrimonio. No quiere decir que si, híjole, hubo una fornicación, luego me tengo que divorciar, ¿no? Podemos tratar de remendarlo hasta las últimas consecuencias. Si hay abnegación, si no hay arrepentimiento de la parte que cometió el adulterio, entonces sí podemos pensar en un divorcio y podríamos estar ahora sí que con la conciencia ante Dios tranquila de que esto es algo que Dios permitió, ¿no? Esto es algo válido. No sé si hasta aquí hay alguna duda, algún comentario acerca de esta cláusula. Bueno, otra cláusula no es parte del sermón, nada más lo vamos a mencionar porque me saldría del tema del sermón. Pero lo menciono, hermanos, por lo siguiente. Si nosotros vemos nuestros libros de gobierno, nuestro libro de disciplina y la Confesión de Fe de Westminster, también traen a colación otra causa válida de divorcio, ¿no? ¿Qué dice acerca del divorcio el libro en la Confesión de Fe de Westminster? En resumen, por ahí está en el capítulo, creo que es 24, que habla acerca de esto. Dice, primero el adulterio, la fornicación, o sea, este tipo de agresiones, este tipo de situaciones dentro. Y también dice la deserción obstinada. ¿Qué dice el libro de disciplina de la Iglesia Nacional Presbiteriana? Que es como nuestro libro de gobierno. Dice el adulterio o la fornicación, consumado y probado fehacientemente. La deserción o abandono del hogar en forma contumaz. Y agrega otros dos, dice el abuso sexual, violación o violencia sexual, que entra parte dentro del adulterio o de la fornicación. Y bueno, por ahí también incluso el libro de disciplina dice el contagio premeditado e intencionado de enfermedades venéreas, ¿no? Pero bueno, vamos a centrarnos en la deserción obstinada. Y para esto, hermanos, vámonos a 1 Corintios 7. Y vamos a leer del 2 al 5. Dice la palabra de Dios. Pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. Sí. Ok, sí. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración y volver a juntarnos en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia.
Ay, caray. ¿Dónde está? Sí, es esa. Estoy en el 7. Perdón, estoy buscándola, hermanos, déjenme. Aquí, ok. Vámonos, perdón, me fui mal en los versículos. No era el 2, era el 12. Dice, y a los demás yo digo, no al Señor. Fíjense que cómo aclara Pablo, ¿no? Y a los demás digo yo, no al Señor. Si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Y luego viene la cláusula. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz os llamó Dios. ¿No? Les digo, esta no es parte del Sermón del Monte, pero es parte del tema del divorcio, al grado de que tanto la confesión como nuestros libros de gobierno lo mencionan. El abandono, ¿sí? En este contexto, el abandono que maneja Pablo es un abandono de un no creyente hacia un cristiano, ¿no? Ese también puede ser una causa válida de divorcio. Si estamos en un matrimonio, nuestra pareja no es creyente, o quizá lo era y luego demuestra que no lo era, no necesariamente es creyente que viene a la iglesia o no, sino un creyente en cuanto que realmente tiene una relación con Dios. Si lo abandona, si se va del hogar, si la deja, Pablo lo menciona y también lo validan en nuestros libros de gobierno, también es una razón válida para un divorcio, ¿no? Nosotros podemos estar con nuestra conciencia ante Dios tranquila de que esa es una razón válida. Dentro de esta cláusula del abandono, por eso nuestro libro de gobierno agregó estas cuestiones de violencia, ¿no? Una persona que no es creyente y que violenta a otra y que que un esposo le pegue a la esposa y realmente no haya ninguna chispa, ni ninguna idea de ese esposo golpeador de buscar ayuda en Dios, de querer cambiar su pecado, de darse cuenta de lo que está haciendo, entonces lo podemos considerar un incrédulo. Y entonces está abandonando a su esposa, ¿no? Entonces es una razón válida del divorcio, ¿no? Entonces, los dos motivos aceptables para el divorcio bíblico son los pecados sexuales sin arrepentimiento y el abandono o deserción por parte de un incrédulo, ¿no? Les digo, hermanos, viéndolo esto, tenemos que verle esto siempre desde el contexto de un matrimonio cristiano, siempre desde el contexto de un esposo que quizá pecó y que quizá sí lastimó a su esposa emocionalmente o incluso que llegó a adulterar, pero que está consciente de su pecado ante Dios y quiere solucionarlo. Puede haber estas dos formas de salida, pero lo ideal es que nosotros como cristianos busquemos estas soluciones dentro de la fe, que busquemos restaurar, ¿no? Mantener esa unión, porque nosotros sí creemos que el matrimonio lo hizo Dios y lo hizo para que nadie lo separe, ¿no? Para que no sea separado por los hombres. Fuera de eso, cualquier otra cosa que nosotros consideremos una causa de divorcio y nos divorciemos, lo que vamos a provocar en nosotros, pues básicamente va a ser adulterio, ¿no? Vamos a estar adulterando, nuestra pareja también, y las personas que se unan con esas personas también van a estar en adulterio. Y bueno, eso es lo que nos enseña Jesús acerca del divorcio. Les digo, si quieren un poquito más de detalle, la confesión de fe tiene estas referencias. También nuestros libros de gobierno tienen estas referencias. Y bueno, hay también muchos libros acerca de esto, porque sí es un tema real. Sí es un tema, quisiéramos pensar
híjole, ya somos un matrimonio cristiano y bueno, nosotros no vamos a tener problemas y nosotros no vamos a pensar en divorciarnos. Claro que sí, o sea, un matrimonio cristiano puede llegar a esa situación, puede llegar en su pecado a considerar el divorcio. Por eso Jesús tiene que aclarar las cosas, porque va a ser necesario a nosotros. Esto, acuérdense, el Sermón del Monte se lo está dando a los que lo siguieron, ¿no? Este es para nosotros, estas palabras son para nosotros. Entonces debemos tener mucho cuidado en cómo concebimos el matrimonio, el divorcio, los problemas y cómo solucionarlos, ¿no? A los jóvenes solteros también tengan cuidado con el yugo desigual, porque precisamente eso puede acarrearles este tipo de situaciones, ¿no? De tener que llegar a pensar en, híjole, y es que si no es creyente y me abandona y el divorcio, entonces, ahora sí que el ideal sería un esposo cristiano arrepentido, con una esposa cristiana arrepentida, que buscan en Dios solucionar sus problemas, perdonándose unos a los otros, buscando el perdón de Dios y tratando de amar el esposo, amar a su esposa como Cristo amó su iglesia, y la esposa buscando someterse a su esposo y ambos en amor de Dios. Ese es como el escenario ideal, ¿no? Que donde si hay problemas se van a solucionar de esta forma. Hermanos, aunque parezca un escenario ideal, ese puede ser nuestro matrimonio si nos sujetamos a Dios, si seguimos estas guías que nos da Dios para nuestro matrimonio. Y qué difícil sería, por ejemplo, específicamente a jóvenes, pongan atención, si se unen en el yugo desigual, qué difícil sería solucionar un problema si no estamos en estas mismas circunstancias. Si no es un esposo cristiano que está dispuesto a amar a su esposa hasta la muerte como Cristo amó su iglesia, o si la esposa no es una esposa que está dispuesta a sujetarse a su marido, obedeciendo a Dios antes que a los hombres, imagínense qué difícil va a ser lidiar con un problema cuando no estamos. Si de por sí los cristianos que tenemos esta convicción del matrimonio, tenemos problemas y la pasamos mal, incluso si se llegan a divorciar, imagínense con un no creyente, ¿no? Entonces, tengan cuidado, jovencitos, jovencitas que están escuchando esto. También por eso está esta instrucción, ¿no? Y también dice Pablo, si ya lo hicieron, sigan allí, ¿no? No se divorcien, porque puede ser que a través de ustedes sean santificados sus esposos o esposas no creyentes, ¿no? Muy bien, hermanos. Es un tema complicado, pero bueno, creo que la respuesta de Jesús es clara, es suficiente para nosotros para entender estas circunstancias y tomar el matrimonio y el divorcio como Jesús nos lo indica, ¿no? Algo que unió Dios, algo que ahora somos una sola carne y que el hombre no lo debería poder separar y que debemos extinguir todos nuestros recursos para reparar nuestros errores dentro de un matrimonio cristiano, ¿no? Y ahora sí que aborrecer el divorcio tanto como Dios, y vamos a hacer todo lo posible para no llegar ahí, ¿no? Y ahora sí que el último caso, el último recurso es estas dos causas válidas de divorcio, ¿no? Que es la fornicación y el abandono. Sí, hermano. Cuando se divorcia, bueno, si es que se llegara al divorcio, tanto el varón como la mujer no podrían, como ahora lo hacen, vamos a hacer nuestra vida buscando otra pareja. No es así, hasta que cualquiera de ambos deje esta tierra, entonces podrían volver a casarse. Me parece que se llega a comentar, ¿no? Sí, Romanos 7:3 dice, pero si su marido muere y el cónyuge queda, es libre de esa ley, de tal manera que si se une a otro marido no será adúltera, ¿no? Entonces no es malo volverse a casar cuando nuestra pareja ha muerto. Muy bien. ¿Algún otro comentario, hermanos? ¿No? Bueno, pues vamos a concluir esta clase. Vamos a orar para terminar. Señor, gracias te damos, Padre, porque incluso en los temas tan dolorosos,
como puede ser un problema en el matrimonio. Tan complicado, Señor, como puede ser la relación de una pareja de pecadores, que quizá llegamos a cuestiones tan difíciles y que quizá por nuestra mente pueda pasar, Señor, el disolver algo que tú has unido. Gracias te damos por esta guía, Señor. Gracias porque tú nos llamas y nos dices cuáles eran tus planes iniciales. Y esos son, Señor, lo que nosotros deberíamos anhelar, lo que nosotros deberíamos buscar, Padre, en nuestros matrimonios. Gracias, Señor, porque también has puesto en tu ley, en tu palabra, cómo debemos actuar para no llegar quizá a estas circunstancias. Cómo debemos ser como esposos, cómo debemos ser como esposas, Señor. Y Padre, danos la valentía de enfrentar nuestro propio pecado y evitar, Señor, quebrantar estas uniones que tú has hecho. Y Padre, también aquellos jóvenes, aquellos cristianos solteros, Padre, también dales entendimiento de estas palabras, para que también, Padre, en su vida tengan en cuenta estas advertencias, estos cuidados, y también, Padre, puedan llegar a tener un matrimonio que te glorifica. Gracias, Padre, porque a pesar de que nosotros también somos una esposa infiel, tú no nos dejas, Padre, porque Cristo ama a su iglesia y la va a llevar a la purificación y la va a presentar como una esposa blanca, como una esposa digna en las bodas del Cordero. Y ahí hemos de estar, no por nuestras fuerzas, no por nuestros méritos, sino porque Cristo nos ha limpiado con su sangre, Señor. Gracias te damos por esta tarde, llévanos con bien, Señor, y bendice a aquellos hermanos que no pudieron estar en esta clase. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.